Popular con el siguiente orden del día. El punto número 1, que es la aprobación de la condonación total de la deuda acumulada por los ayuntamientos de la provincia de Cuenca con la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, correspondiente a la liquidación de la recogida de puntos limpios durante la anualidad 2021. ¿Quién comenzará? Señora Plaza, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es cierto que nosotros solicitamos un pleno extraordinario con 2 puntos en el orden del día. El primero de ellos era para la aprobación de la condonación de la deuda contraída por los ayuntamientos de las liquidaciones de la tasa de recogida de puntos limpios de 2021. Es cierto que la secretaria informó verbalmente en la comisión informativa de que no daba lugar a la condonación, puesto que el hecho imponible ya se había causado y la ordenanza no contempla ninguna bonificación ni exención. Quizás el término no era el más adecuado, porque se podía haber buscado otro término, como buscar soluciones al incremento de las tasas de los puntos limpios. Pero sea el más adecuado o no sea el más adecuado, lo cierto y real es que los ayuntamientos tienen verdaderos problemas, tienen que asumir unos gastos corrientes muy elevados y, para colmo, pues el incremento de esta tasa que dificulta la capacidad económica de los ayuntamientos. La Diputación no solo no está ayudando en este tema, sino que exprime a los ayuntamientos triplicándoles la tasa. Este grupo ya se manifestó en contra de la modificación de la ordenanza de la tasa de recogida de residuos de los puntos limpios, puesto que suponía triplicar la tasa, triplicar el coste del servicio a los ayuntamientos. Ustedes que dicen que miran por los ciudadanos de la provincia, porque al final la tasa la pagamos todos. No tuvieron reparo en incrementar el precio de la recogida cuando estábamos destinando gran parte de los recursos en luchar contra el COVID, ya que esta modificación se realizó en el 2020 para aplicarla en el 2021. Y en repercutirla ahora, cuando también estamos atravesando una situación económica muy delicada debido al incremento de los costes de los productos. La Diputación, y ya lo dijimos, podía haber colaborado, podía haber ayudado a los ayuntamientos asumiendo parte del coste del servicio, pero decidió lo contrario, decidió no ayudar y decidió subir la tasa y repercutirla a los ayuntamientos, que en este presupuesto han tenido que triplicar el presupuesto destinado a electricidad, carburante y ahora destinar el triple también para la recogida de sus puntos limpios. Es paradójico que los ayuntamientos responsables que han utilizado el servicio de Diputación para la retirada de residuos tengan que pagar altas cantidades por reciclar, sin obtener ninguna ayuda, y otros municipios que no han utilizado el servicio de Diputación no han tenido que pagar las tasas, y algunos hasta han obtenido subvenciones en el 2021. Y aquí tengo 17 municipios gobernados por el Partido Socialista que han obtenido subvenciones para sus puntos limpios, para la limpieza y el mantenimiento de sus puntos limpios, 61.000 euros. Yo, sinceramente, me pregunto cómo se ha justificado esa subvención. Son con facturas de una empresa de recogida para limpieza y recogida de residuos. ¿Se justificó con estas facturas o simplemente no se han recogido los puntos limpios? Este encarecimiento de la tasa puede llevar a los ayuntamientos a tener que cerrar los puntos limpios, lo que provocará una acumulación de basura y residuos en el medio ambiente, o llevará a los ayuntamientos a buscar otras alternativas, como es contratar otras empresas, perjudicando el servicio contratado por Diputación. El servicio tampoco atiende todas las necesidades, puesto que la recogida es muy selectiva. Pero bueno, no nos vamos a desviar, no vamos a ver ahora si es selectiva o no selectiva, porque estamos hablando de la tasa. El informe que se emite en el término de condonar o perdonar, creo que, no utilizamos el término adecuado, pero la solución puede venir de otra manera. Podemos buscar otras fórmulas, como aplicar subvenciones o una rebaja en la tasa para el próximo año, que pasaría previamente por modificar la ordenanza. Somos conscientes de que este año ya no se puede bonificar, pero aún les queda margen para subvencionar. Son 500.000 euros, que hay partidas que no se van a atender, no se van a poder ejecutar, y quizá se podría subvencionar a estos ayuntamientos para el pago de estas tasas que tienen que realizar.
Y es que reciclar en nuestra provincia sale caro y no es coherente defender la economía circular y estar incrementando el coste del servicio. Nosotros, el Grupo Popular, queremos soluciones. Los ayuntamientos buscan soluciones y ese es el trabajo de los políticos, buscar soluciones. La señora Carrasco, en el pleno ordinario anterior, en un punto del orden del día, lo ha dicho, que aquí estábamos para buscar soluciones y para dar soluciones a los problemas. No hacemos otra cosa que buscar soluciones y ayudar a los municipios. No escudarse en que no se puede. No se puede condonar, vale, pero sí se puede realizar de otra manera, como vía subvención. No hay ningún informe que diga que no se pueda subvencionar. Total, ustedes, pues bueno, sacan subvenciones cuando ustedes quieren y para quienes ustedes quieren. Y me dirán que no hay crédito presupuestario, pero seguro, como les digo, que hay partidas que no se han ejecutado ni se van a ejecutar y que se podrían destinar a subvencionar o a sufragar parte del coste de esta recogida de los puntos limpios. Pero bueno, ese es su trabajo, el de buscar el dinero, son el equipo de gobierno y rebajar o subvencionar esta tasa para ayudar a los ayuntamientos de la provincia. Gracias. Gracias, señora Plaza. Señora Tirado, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, la verdad es que después de la exposición que ha hecho la señora Plaza, me he perdido un poco porque exactamente el punto del orden del día es la aprobación de la condonación total de la deuda acumulada por los ayuntamientos de la provincia de Cuenca con la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca correspondiente a la liquidación de la recogida de puntos limpios durante la anualidad 2021. Creo que ese es el objeto de debate y creo que eso es lo que ustedes han propuesto. Y ustedes han empezado diciendo que, bueno, pues que a través de un informe que nos hizo la interventora, la secretaria en la comisión, y así fue, nos dijo, en base a los criterios que usted ha expuesto, y es que nosotros tenemos una ordenanza aprobada y que no recoge ningún tipo de exención y que además es una tasa ya devengada, que aparte de citar alguna sentencia que propuso el que se trasladara a los grupos, esto no se puede hacer, es ilegal. Es absolutamente ilegal. Entonces, no sé, a partir de ahí, con un informe desfavorable de Secretaría y además también estaba la señora interventora, que fue ratificado por la señora interventora, no sé exactamente de qué estamos hablando, porque si ustedes lo que proponían era que llegásemos a un acuerdo respecto a determinado tipo de bonificaciones o de subvenciones, lo lógico es que ustedes hubieran hablado con los grupos para ver si efectivamente podíamos encontrar la manera de llegar a un acuerdo. Pero nosotros nos hemos encontrado con que ustedes piden un pleno extraordinario para la condonación de una deuda acumulada que ya le han dicho los técnicos de esta casa que es ilegal. Partiendo de esa base podemos entrar a debatir muchas cosas, pero lo que hemos venido hoy aquí es a debatir sobre esto, y esto ya nos han dicho que no se puede hacer. A partir de ahí que ustedes dicen que podemos hablar, claro que sí. Así, yo creo que así se consiguen las cosas, hablando y negociando, pero no imponiendo, como ustedes hacen. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señora Tirado. Señora Ayala, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Mantengo lo que está diciendo la señora Tirado. Vamos a votar la aprobación de la condonación. Queda clara el punto del orden del día, ¿no? Es lo que se va a votar. Punto del orden del día que en la Comisión de Hacienda, con el informe desfavorable de Intervención y Secretaría, el Grupo Popular votó a favor. El informe de la señora secretaria dice: se informa que se aprobó por el Pleno de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que está actualmente en vigor y no se contempla ninguna exención ni bonificación. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible cuando se produce el nacimiento de la obligación tributaria. Por tanto, no sería posible condonar la deuda acumulada. Y la señora interventora, en su turno de palabra, ratifica el informe de Secretaría. No entiendo ahora, es como si yo traigo un plan de obras y debatimos un plan de turismo o algo así. Si el punto del orden del día es la aprobación de la condonación de la deuda con informe desfavorable de Secretaría e intervención. Soluciones, pues haber hablado con los grupos políticos, haber retirado el punto del orden del día, haber solicitado, no sé, otro, pero igual aprobar
decir ahora que unas bonificaciones también en base a qué, en base a qué expediente, en base a qué informes. Yo, para mí, es totalmente un punto ilegal y la aprobación de la condonación total de la deuda es el que se tiene que votar con los informes desfavorables de Secretaría de Intervención. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Illana. Señora Plaza, tiene usted la palabra. Es cierto que nosotros solicitamos la condonación, también es cierto, y somos conscientes del informe que se emitió de que no se podía condonar, pero bueno, condonar tiene también un sentido muy amplio. Si se quiere y se tiene voluntad política, se puede hacer otra fórmula, se puede hacer vía subvenciones o se puede estudiar. Me podían haber dicho, no, pero vamos a estudiar la ordenanza, vamos a modificar la ordenanza para el año que viene, de cara al presupuesto de 2023. Pero tampoco me dan soluciones, solo que se remiten a los informes de que condonar no se puede, y como condonar no se puede, pues no se hace y ya está. Pero hay otras soluciones. Mire, durante la pandemia hubo ayuntamientos que quisieron rebajar o condonar las tasas de las terrazas a los hosteleros, y como no venía recogido en sus ordenanzas, pues buscaron otras fórmulas, trabajaron y consiguieron otras fórmulas, que no fue ni más ni menos que subvencionar a esos hosteleros con el mismo importe que les tenían que cobrar por las tasas de las terrazas. Pero para esto hace falta voluntad política, y si ustedes tienen voluntad política, se puede realizar, claro que se puede realizar. El señor Gómez, en el debate de la modificación de la ordenanza, decía que desde que gobernaban ustedes se recogen más metros cúbicos en los puntos limpios. Aunque en la nota de prensa decía que había visitado un punto limpio y dijo que era porque se recogía más metros cúbicos por el aumento de la población a lo largo de la pandemia. Pero lo cierto es que la subida del volumen de la recogida no ha contribuido a los puntos limpios de algunos municipios, y no voy a nombrar ninguno. Ustedes lo saben, muchos de los ayuntamientos donde ustedes gobiernan no han recogido nada, no sabemos por qué será. Lo mismo es porque la tasa es muy cara, o el servicio no es eficiente, o simplemente porque no reciclan. Y también argumentaron que en la época del Partido Popular el servicio no es que fuera malo, es que no existía, pero yo sí le digo que para muchos de sus ayuntamientos este servicio sigue sin existir, puesto que no tienen ninguna liquidación de ningún trimestre respecto al año 2021, y ahora pues quienes gobiernan son ustedes. Entonces les repito, busque una solución. Nosotros podemos retirar este punto, solicitar la retirada del punto del orden del día, si ustedes se comprometen a estudiar vía subvención o vía modificación de la ordenanza para rebajar la tasa que están pagando los municipios, y que ahora mismo pues a muchos tienen mucha dificultad para poderla asumir, porque está agravando la capacidad económica que tienen debido a los altos costes que están asumiendo de otros gastos. Entonces, nosotros retiramos este punto si ustedes se comprometen a estudiarlo y hacer algún beneficio de cara al siguiente ejercicio presupuestario, que imagino que están elaborando el borrador del presupuesto y tienen capacidad para tomar esta decisión y para realizar bonificaciones o exenciones, o llamémoslos como sea, subvenciones, pero para que la tasa de los ayuntamientos se rebaje respecto a la recogida de puntos limpios. Gracias, señora Plaza. Señora Tirado, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Es que, mire usted, lo que han pedido es condonar, y usted dice que tiene un sentido muy amplio. Yo creo que no, tiene un sentido bastante restrictivo, entiendo yo. Quizá es que yo no lo haya entendido muy bien, no entiendo muy bien, además, porque nosotros tuvimos una comisión, y en esa comisión, a la vista de los informes emitidos por la señora interventora y la señora secretaria, ni siquiera plantearon esta posibilidad, nos las plantean hoy directamente en este pleno, la posibilidad de hablar, de negociar y de buscar soluciones conjuntas. No sé, yo creo que no es ese el camino, al menos no es el camino que nosotros habitualmente adoptamos. Nosotros primero preguntamos, negociamos, vemos qué posibilidades hay, y en base a eso planteamos
Ustedes lo hacen al contrario, lo plantean y una vez que ven que efectivamente tienen unos informes negativos, dicen, bueno, pues entonces nosotros lo vamos a retirar el punto siempre y cuando ustedes tengan voluntad de hacerlo. Pues no me cabe la menor duda, que voluntad habrá, seguro. Pero ¿usted cree que esa es la manera? ¿Usted cree que esa es la manera de poder solucionar los problemas que tienen los ayuntamientos, haciéndolo como ustedes hacen? Yo creo que no, que esa no es la manera. La manera es sentarnos en una mesa y llegar a soluciones conjuntas. Eso sí es la manera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Señora Illana, tiene la palabra. Gracias. Me hace gracia las risas, luego piden ustedes respeto. Supongo que el desconocimiento que tenemos en la señora Tirado, o yo, o la secretaria o la interventora, es el mismo al informar desfavorablemente del término condonación de la deuda. Entiendo, no os lo sé. Yo, señora Plaza, perdón, creo que siempre le he dicho que podemos hablar cuando quiere. Vamos, y creo que hemos hablado cuando lo ha requerido. En este punto del orden del día se vio con los informes que era inviable, porque no lo permiten las leyes. Y a mí nadie me ha hablado después para decir vamos a buscar otras soluciones. Si había otras soluciones y las tenían pensadas, ¿por qué no lo plantearon como otras soluciones? Yo lo que tengo claro es que ahora mismo lo que se aprueba es la condonación de la deuda y que es ilegal. Y por otro lado, me sorprende que condicionen su retirada de un punto que es ilegal según lo que nosotros decidamos, cuando en el punto del otro pleno el plan de obras y servicios han solicitado unas condiciones que el señor López ha estimado para votar en contra, al final ustedes. Entonces, vale, por la cuantía sí, pero se le han estimado otras cosas. Entonces, ahora que nos vengan a decir, yo tengo claro que este punto no se puede aprobar. Tengo claro que este punto no se puede aprobar. Si es posible otras soluciones o no, vamos a hablarlo lo mejor, pero ahora mismo este punto es ilegal. Y les recuerdo que ustedes lo votaron en la Comisión de Hacienda. Nada más, señor presidente. Sí, señora Plaza. Señor presidente, ¿por alusiones? Ninguna alusión. No he oído su nombre no lo he oído por ningún lado. La señora Illana, a las risas que se habían producido en la bancada, yo me he dado por aludido porque no me he reído. Perdón, ¿Qué ha dicho la señora Illana de las risas? Perdón, señor Martín, no tiene la palabra. No he oído ninguna alusión. Ha hecho un genérico a las filas del Grupo Popular. Quien se dé por aludido, allá él. Señora Plaza, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros no dimos ninguna propuesta en la comisión porque nosotros fue en la misma comisión cuando nos enteramos de que no se podía condonar, porque la ordenanza evidentemente ya estaba aprobada y no contemplaba ninguna bonificación ni ninguna exención. Pero yo le vuelvo a repetir, ustedes se comprometen a sentarnos, a negociarlo, a verlo de cara al presupuesto siguiente, de que se realice una bonificación en la tasa o una subvención a los ayuntamientos para que sigan prestando este servicio a los habitantes de sus municipios. Nosotros lo que traemos aquí es una preocupación de la gran mayoría de alcaldes, de ayuntamientos, y estamos aquí pues para mirar por los municipios y para servirles. Yo creo que la Diputación es la casa de todos los ayuntamientos y está para colaborar y ayudar, y sobre todo en estos momentos tan delicados y tan duros. Y ustedes pues son los que gobiernan, evidentemente, son ustedes los que tienen que buscar una solución y son ustedes los que tienen que rendir cuentas y son ustedes los que tienen el poder de hacer algo como es mirar las tasas, rebajar ese coste, pueden tomar esas medidas o no hacer nada y seguir cobrando el triple de lo que se estaba cobrando en el año 2020. Gracias. Gracias, señora Plaza. Aquí no hay condicionantes. Es decir, o proponen la retirada del punto o seguimos con el punto. No va a haber ningún condicionante. A ver, ¿pero se va a estudiar la tasa? Lo vuelvo a repetir. Hemos venido con un orden del día, además se ha establecido y ha quedado bien claro. Si ustedes quieren continuar con el punto, lo dicen, y si no, proponen la retirada y no hay ninguna condición que negociar. Pues si no hay ninguna condición que negociar, no podemos retirarlo. De acuerdo. Bueno, pues en ese caso yo creo que hubiera sido más decoroso reconocer los errores. Hubiera sido más decoroso. Yo lo he hecho más de una ocasión aquí, cuando me he equivocado. De todas formas, señora Plaza,
Condonar, perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda. No tiene más acepciones en la RAE, la Real Academia de la Lengua. No tiene mucho donde tirar del hilo, no hay discusión. Perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda. Esto es lo que nos han traído a colación. Aquí no han venido a meterlo en el debate, y de hecho lo hemos metido en el debate muchas veces, lo de los puntos limpios, que efectivamente estuvimos y nos encontramos sin contrato en vigor y por tanto sin servicio, donde los ayuntamientos no sabían dónde atenerse. Ahora hay unas normas escritas, ahora la empresa tiene que cumplir con una serie de requisitos que si no cumple llevará aparejado también una serie de castigos o una serie de revisiones de dicho contrato. Eso no existía en las anteriores legislaturas. Por tanto, había un problema, y ese problema, que puede existir en muchos casos, porque yo siempre he dicho que el diseño de los puntos limpios, y aquí he hablado con varios de alcaldes de los que están en la bancada del Grupo Popular, tuvo fallos de diseño, y es cierto, pero que en lo que a recogida se refiere y lo que está en la mano de la Diputación, se puso todo de su parte para que eso se corrigiera con un contrato claro, con un contrato que obliga a la empresa y que por tanto, en este caso, y siempre trabajando, y como trabajaremos en el próximo presupuesto también, por supuesto, para ayudar a mejorar la gestión de los puntos limpios, ese cambio está ahí. Y sin más, pues vamos a pasar a votar lo que ustedes proponen literalmente, es decir, la aprobación de la condonación total de la deuda acumulada por los ayuntamientos de la provincia de Cuenca con la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, correspondiente a la liquidación de la recogida de puntos limpios durante la anualidad 2021. Una propuesta de algo que, según los informes, es una ilegalidad, pero que, como bien se ha dicho, ustedes aprobaron en la comisión, y veremos a ver ahora qué sentido tiene su voto. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? No hay abstenciones, por tanto queda rechazado dicho punto. Pasamos al punto número 2, que es la aprobación de un plan urgente de apoyo a los municipios para la financiación de gastos corrientes de los ayuntamientos de la provincia de Cuenca. Señora Plaza, ¿tiene usted la palabra? Señor Solana. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es un tema que ya se ha abordado y se ha argumentado de forma extensa en 2 plenos anteriores, y por tanto, para la argumentación me remito principalmente a la moción presentada y defendida hace 4 meses ya, 4 meses, que creo que es importante reseñarlo, el 29 de junio de 2022, y a la defendida el 28 de septiembre, el mes pasado. Este plan de apoyo a gastos corrientes llevamos pidiéndolo, y pidiendo a la Diputación que copie a sus compañeras de Toledo y de Ciudad Real desde finales de junio. En aquella ocasión, que hace ya 4 meses, reitero, usted se mostró abierto a la propuesta, y de hecho dijo que nos llamaría para consensuar unas bases, porque no le parecía justo que todos recibiesen un trozo de tarta. Eso resultó no ser verdad, porque en ningún momento se nos convocó a consensuar unas bases, porque en ningún momento ha habido voluntad de llevarlo a cabo. Sin embargo, en septiembre, a principios de septiembre, en una rueda de prensa, usted afirmó literalmente: estamos estudiando la posibilidad de cara a los ayuntamientos en la vía de gasto corriente, que es donde nosotros tenemos la potestad de aplicar algún tipo de medida. Es decir, en septiembre sigue rumiando la propuesta. Nos plantamos ahora ya finales de octubre, casi noviembre, han pasado 4 meses desde que reclamamos acción urgente a la Diputación, y no ha hecho nada por ayudar a los ayuntamientos y a los alcaldes a cuadrar sus cuentas, cuando todos somos conscientes de que, independientemente de nuestro color político, necesitamos ayuda, y estamos soportando unas facturas tremendas para pagar, por ejemplo, calentar los colegios, las casas tuteladas, los consultorios, los consistorios, para
facilitar el agua potable a nuestros vecinos, para iluminar nuestras calles, para mantener nuestros edificios municipales. La inflación la estamos sufriendo todos, la inflación no tiene color. Y sin embargo, usted no ha hecho nada, porque igual que con el POS, su principal postura es la del desprecio a los ayuntamientos y a los alcaldes de la provincia. Usted mira para otro lado a sabiendas del incremento del gasto que todos los ayuntamientos tienen que asumir, porque su juego se limita al sectarismo y no entiende a la provincia como un ente de necesidad global. Solo se fija en los suyos. No ayuda en esta cooperación de gastos corrientes que estamos reclamando. No ayuda a detalles de poca cuantía económica como es la colaboración con las ferias que se llevan a cabo en nuestros ayuntamientos. No ayuda en el plan de obras y servicios porque equivale a un 30% menos de lo que se estaba invirtiendo hasta ahora, por culpa de la inflación. Y tampoco ayuda, como ha dejado claro, en la gestión de los puntos limpios, que es otro de los gastos que tienen que asumir los ayuntamientos, 500.000 euros que la Diputación recauda. Es verdad que entendemos que con los puntos limpios usted no debe estar muy sensibilizado, no hay nada más que ver cuál es el estado de su punto limpio, totalmente abandonado y con ningún tipo de selección de residuos. Evidentemente, sabemos que es muy difícil mantenerlos, eso somos todos conscientes, pero no todos tenemos luego la suerte de que la Diputación nos conceda una subvención de 5.000 euros para hacer una retirada indiscriminada, lo cual tampoco deja en muy buen lugar su compromiso con la gestión de residuos y la economía circular. El contexto del plan que estamos reclamando está bastante claro. Uno, un incremento bestial de precios y de costes para los ayuntamientos derivado de la inflación y que estamos sufriendo además de forma más gravosa en Castilla-La Mancha y en Cuenca. Dos, una situación en la que la Unión Europea sigue teniendo suspendidas las reglas de gasto para control financiero. Tres, una institución saneada que heredó decenas de millones de euros en remanentes en julio del 2019. Y 4, el presupuesto de la Diputación más alto de la historia. Y en este contexto usted dice que no tiene recursos económicos. ¿Qué ha hecho con el dinero? Porque a los ayuntamientos no está llegando, como hemos demostrado anteriormente. ¿Se ha fundido todo el dinero en 3 años? Es usted una máquina de quemar recursos, sobre todo porque los grandes proyectos que quiere acometer la Diputación en esta legislatura no ha empezado todavía su desembolso, como es, por ejemplo, los 14 millones del Parque Tecnológico o los 30 millones del Centro de Tratamiento de Residuos. Para algunos ayuntamientos, como el suyo propio, sí que hay dinero, como aquellos famosos 180.000 euros, nada menos, casi la mitad de su presupuesto anual, para una inversión que ni siquiera nos ha dicho en qué consiste. Vamos a seguir insistiendo en todos los plenos que haya hasta el final de la legislatura en que hace falta ayudar a los ayuntamientos, porque es justo, porque es necesario y porque es urgente, porque es una de las competencias de la Diputación, el ayudar a los ayuntamientos que menos capacidad de gestión de recursos humanos y económicos tienen, y en este contexto es todavía más necesario. Usted se va a remitir a los presupuestos del 2023, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que se trabaje para que cuanto antes se materialicen esas ayudas. Muchas gracias. Gracias, señora Tirado. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ustedes están solicitando la aprobación de un plan urgente de apoyo a los municipios. Y en base a eso les quería decir, en la comisión que nosotros tratamos este punto, yo en concreto le pedí aclaraciones a la señora Plaza, que fue en ese momento quien representaba al Grupo Popular, y le pedí aclaraciones respecto a cuáles eran los criterios sobre los que ustedes pensaban que podrían basarse, dado que nada han hablado, al menos conmigo, ni con anterioridad a la petición de ese plan, ni tan siquiera con posterioridad. Estamos hablando que esto lo dijeron en prensa, creo recordar, hace un mes. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor ahora nos aclaran algo más, pero ya veo que no. Nos siguen remitiendo a 2 mociones que presentaron hace no sé cuántos meses,
pero no nos dicen exactamente qué es lo que ustedes piden para emitir un voto razonado y razonable. No nos piden, yo todavía no sé exactamente, aparte de que quieren un plan urgente, qué es lo que ustedes quieren. Siguen haciendo un discurso que nada ayuda a que este plan pueda salir adelante, echando por cara cosas que yo creo que ni siquiera vienen al caso, pero bueno, allá cada cual. Como le decía, les pedí aclaraciones que en ningún momento me fueron dadas, ni antes, ni durante, ni después de la celebración de esa comisión. Ustedes nos dicen que lo primero que hay que tener es voluntad. Así nos lo trasladó la señora Plaza. Y yo les dije, ¿voluntad? Pues claro, voluntad hay, por supuesto. También le dije en la comisión que yo soy diputada de esta excelentísima diputación porque soy concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca. Y fíjense si tenemos voluntad, que le voy a contar en qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Cuenca. Que a lo mejor usted dice, ¿y qué tiene esto que ver con este pleno? Pues tiene mucho que ver, porque ahí es donde van a ver qué voluntad hay. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Cuenca lo necesita. Y no lo digo yo. Le voy a decir quién lo dice. A ver si encuentro por aquí los papeles. Que los tengo por aquí. El Ayuntamiento de Cuenca está sometido a un plan de ajuste que supuso una importante reducción en gasto de funcionamiento en torno a 1.350.740 euros en el presupuesto de 2021, que ya provocó serias dificultades en la gestión obligatoria de los servicios. Y esto lo dice un informe de la interventora del Ayuntamiento de Cuenca, que aquí lo tengo. Y si quieren, se lo puedo trasladar. Es el informe complementario que hace de fecha de abril del 2022. Y para poder aprobar el presupuesto de 2022, nos vuelven a reducir el Ministerio de Hacienda por estar sometido a este plan de ajuste un 1% en los gastos corrientes, cuando desde esta intervención se informa al Ministerio lo siguiente, y cito textualmente. Con respecto al capítulo 2, la reducción del gasto solicitado llevaría incluso al incumplimiento de obligaciones ya adquiridas, eso dice la interventora del Ministerio de Hacienda, faltando a compromisos de gasto por contratos ya adjudicados y generando igualmente indemnizaciones en orden judicial. Por otra parte, este ayuntamiento no es ajeno a las continuas subidas de precios que afectan al conjunto del Estado y que han sido agravadas por el conflicto bélico. Los suministros de gasoil para calefacción a colegios y demás edificios públicos, suministros de luz para alumbrado público y edificios, a duras penas se podrían mantener ya con la consignación actual, mucho menos si aplicamos una reducción del 1%. Como les decía, ¿ustedes creen que no hay voluntad? Les aseguro que toda, porque el Ayuntamiento de Cuenca también necesita ayuda para hacer frente a los gastos corrientes, sobre todo cuando estamos sometidos a un plan de ajuste desde hace tanto tiempo. Gastos corrientes que, como les he explicado y como ha contado el Ministerio, la interventora intentó subir esas partidas y no solamente no nos dejaron subirlas, sino que las tuvimos que rebajar aún estando en un momento excepcional. Dicho lo cual, para que vean que sí que hay voluntad, por supuesto que hay voluntad. Les vuelvo a preguntar que qué criterios se establecen, porque mire, para esta ayuda extraordinaria, porque para mí no sería lo mismo si lo hacemos por tramos de población, no sería lo mismo si lo hacemos por el número de habitantes. Ustedes tengan en cuenta que esta capital tiene 53.988 habitantes según la EPA, el Instituto Nacional de Estadística, tenía por aquí la referencia. Y para si es por número de habitantes, claro que sí, vamos a ver. Nosotros tenemos 53.988, ustedes están pidiendo 4 millones, si no recuerdo mal. De todo esto, al menos yo me he enterado por la prensa. Ustedes hicieron una rueda de prensa y dijeron que pedían 4 millones de euros para este tipo de planes. Bueno, pues con 4 millones de euros, bueno, pues si lo hacemos por el número de habitantes, pues al Ayuntamiento de Cuenca tendría 1 millón de euros. Oye, ¿sabe qué le digo? Pues que el Ayuntamiento de Cuenca podría solucionar muchos de los problemas que puede
llegar a tener en este invierno, porque el Ayuntamiento de Cuenca tiene 14 colegios y esos 14 colegios hay que mantenerlos y hay que pagar la luz de los edificios y hay que pagar la luz de la ciudad, y indudablemente el Ayuntamiento de Cuenca en gastos corrientes tiene más número de habitantes que el resto del resto de los municipios de esta provincia. Pero voy a seguir, ya que no han dado ninguna oportunidad a que podamos reflexionar o que podemos acordar algo. Preguntas como, bueno, aquellos ayuntamientos que no tengan problemas de liquidez entrarían dentro de lo que es este plan, o aquellos que sí que tienen problemas, pero ha sido por una gestión, digamos, inadecuada de sus recursos, o que no han entregado las cuentas, como le decía la señora Illana en la comisión, o que carecen de formas de financiación que no sea el endeudamiento, o incluso aquellos que efectivamente, habiendo gestionado bien sus recursos, o sea, habiendo gestionado de forma, digamos, inadecuada sus recursos, tienen los ciudadanos que asumir esas consecuencias. Todo eso son puntos que yo creo que hay que poner encima de la mesa, y no basta con pedir un plan. Y más cuando ustedes consideran que es urgente. Yo creo que lo primero que habría que hacer es, ya no le digo que hablen con nosotros, ya no le digo que nos lo cuenten, por lo menos pongan unas líneas básicas de qué es lo que ustedes pretenden con esto, porque no sería lo mismo de una manera o de otra, al menos para este grupo. Como decía, en ningún momento se ha dirigido para nada, al menos a mí, y no me deja de sorprender, porque si ustedes de verdad quieren sacar adelante este plan, que menos que consensuar con el resto de los grupos políticos. Es verdad que dijo la interventora que a las fechas actuales y con el alto nivel de ejecución del presupuesto no existe crédito disponible para poder aprobar este plan de apoyo en este ejercicio. Pero podríamos haber estudiado la fórmula, ver la necesidad. Nada de esto se ha producido. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿De verdad ustedes querían que este plan de apoyo se aprobase? ¿De verdad quieren que este plan sea una realidad? Porque desde luego su forma de actuar no me parece la más adecuada para ello. Ustedes dicen que, digamos que es el equipo de gobierno el que tiene que buscar las soluciones. Yo creo que entre todos lo podemos hacer, y el poder lo tenemos todos, y el poder lo tenemos todos desde la negociación y desde el intentar solucionar todos los problemas de todos los ayuntamientos. Quizás sea un cambio de concepto. Ese cambio de concepto yo ya lo tengo. Mire usted, si yo quiero que algo salga, hablo con quien tengo que hablar para que las cosas salgan. Y no estoy planteando un plan que no tiene ningún criterio, que no tiene ni siquiera un montante, que lo han dicho en prensa, pero a nosotros ni siquiera eso nos lo dijeron. Por eso, permítame que le diga que si su objetivo final es la de aprobar realmente un plan de apoyo a los municipios y no cuentan con el resto de los grupos, creo que no es ese su objetivo. Perdóname, aunque vuelva a repetir objetivo final. Si su objetivo final es ese, tienen que contar con nosotros, porque ya les he dicho en algunas ocasiones, los números son muy tozudos. Y aquí la mayoría, desde luego, no la tienen ustedes ni para hacer determinadas cosas. Por lo tanto, o cuentan con el resto de grupos o esto es imposible de negociar. Así que nosotros, a la vista de lo que ustedes no nos han contado, a la vista de lo que ustedes no han querido hablar con nosotros, a la vista de que no sabemos exactamente qué es lo que están persiguiendo con el planteamiento de este plan, votaremos en contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Señora Illana, tiene usted la palabra. Gracias. Primero solo aclarar, señora Plaza, que sí es verdad que la comisión fue cuando se enteraron de los informes desfavorables, pero desde la comisión el viernes hasta hoy miércoles podían haber retirado el punto anterior o haber hablado con nosotros sobre otras posibles soluciones. Señor Solana, el punto del orden del día es aprobación de un plan urgente de apoyo a los municipios para la financiación de gastos corrientes de los ayuntamientos de la provincia. Usted dice que el señor presidente no ha negociado o no lo ha atendido, o yo a la señora Plaza, que fue la que estuvo en mi comisión, señora Plaza, les solicito ampliación de la información sobre la definición de las bases y los criterios. Desde el viernes hasta aquí
Si queremos negociar algo, si queremos que salga, lo primero tiene que haber voluntad. Eso me decía la señora Plaza, que debía haber voluntad. Pues ¿dónde está la voluntad desde el viernes hasta aquí? Yo voy a volver a seguirle preguntando que me define, que conste en acta los criterios que su grupo defiende para un plan urgente. Para un plan urgente. Porque le digo además que para recoger unas bases debe haber unos criterios, que pueden ser de población, de tesorería, de rendimiento de cuentas, muchos criterios. A lo que se me responde que tendrán que ser los técnicos los que definan esas bases. Los técnicos al final definen la legalidad y nos ayudan, pero cada grupo político debe un poco sentar sus condicionantes también dentro de la legalidad. Le repito también en la comisión que no es lógico pedir un plan y además urgente sin tener esas bases mínimas. A lo que se me responde que nuestros diputados lo tienen fácil porque todo se aprueba, y no es así. Cada diputado en su área propone planes, y dentro de esos planes, una vez que se habla entre todos, se ve, y si algunos se quedan, no salen, algunos porque no cumplen todos los requisitos, o en ese momento no es el momento más apropiado. Pero aquí seguimos sin tener requisitos, y semanas y meses seguimos sin tener esos requisitos, que le ruego, por favor, que me los diga y se quede en acta. Pero bueno, en base a eso, yo... el acta termina, manifestando que a la vista de los informes y de las argumentaciones expuestas existe imposibilidad de adoptar el acuerdo. Un plan de apoyo de subvenciones exige unos mínimos legales recogidos en las bases de ejecución 36ª, en nuestras bases de ejecución de presupuesto, recogido en la Ordenanza General de Subvenciones y recogido en la Ley General de Subvenciones. El artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común te recoge que los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formulación de la voluntad de los órganos colegiados. Con lo que este punto del orden del día sería nulo de pleno derecho por prescindir total del procedimiento. En esa comisión de Hacienda, Secretaría de Intervención informa de que no existe crédito suficiente para plantear ese plan. A lo que se responde que habían pedido unas bases de ejecución. Recordemos que el pleno extraordinario lo piden el 6 de octubre, cuando la ejecución la solicitan el 17 de octubre, con lo cual solicitan ese pleno extraordinario con ese punto antes. Pero voy más. Intervención informa, como he dicho, de que no existe actualmente crédito presupuestario suficiente para hacer frente a este plan. La Ley 47/2003 de 26 de diciembre general presupuestaria establece en su artículo 77 los hechos que pueden generar responsabilidad patrimonial. Constituyen infracciones a los efectos del artículo anterior comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto de esta ley en los presupuestos que sea aplicable. Por tanto, el punto aquí que se trae a votación es, desde mi criterio y desde los informes que se han emitido, nulo de pleno derecho y causa de posible responsabilidad patrimonial. Gracias, presidente. Gracias, señora Illana. Señor Solana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Responderé cada una de las intervenciones por separado. Claro que pedimos un plan urgente y lo llevamos pidiendo desde junio. Es que es necesario y todos los ayuntamientos son conscientes de ello. Señora Tirado, si lo ve necesario y tiene voluntad, ¿en qué justifica no apoyar un plan? Y no apoyarlo ni siquiera desde junio, independientemente de que tengamos que haber llegado a un pleno extraordinario. En junio también tenía voluntad y de antemano lo rechazó. Tuvo que ir a buscar a la prensa la cuantía del plan que proponíamos cuando se ha cuantificado en 2 plenos en las mociones correspondientes. Y por supuesto que hay margen de negociación, tanto de la cuantía como del procedimiento, como de las bases que haya que elaborar, y eso no cabe ninguna duda. Al respecto de la cantidad que contiene este plan, como decimos, en las mociones que defendimos en su día, estimábamos en esa cantidad de 4 millones de euros lo que a nosotros nos parecía que podía ayudar a los ayuntamientos a aliviar esa carga. Sin embargo, como son tan puristas a la hora de interpretar los puntos del orden del día, nosotros pedimos en
en este punto del orden del día un plan urgente de apoyo a municipios, pero en ningún momento del enunciado se especifica la cantidad. Por tanto, ¿quién sabe si hablamos de 17 euros o de 253 millones de euros? Es decir, resulta muy difícil poder emitir un juicio de intervención de un plan urgente cuando no está cuantificado, porque para eso hace falta una propuesta concreta y para eso hace falta cuantificarlo. Evidentemente, la interventora acierta en su informe cuando dice que no hay crédito habilitado para ello, pero es que eso es algo básico, claro que no hay crédito habilitado para ello, pero ahí es donde entra nuestro papel, ahí es donde entra la voluntad política y el trabajo que hay que hacer para consignar esos créditos y para elaborar unas bases que se consideren justas para toda la provincia. Se habla de la proporcionalidad en la prestación de los servicios y de cómo hay que enfocarlo. Pues evidentemente, señora Tirado, hay que establecer una proporcionalidad porque, como hemos comentado anteriormente, la Diputación tiene la competencia de ayudar especialmente a aquellos municipios de menor capacidad económica y de gestión, y por eso, de la misma manera que el plan de obras y servicios y cualquier iniciativa de las que plantean las diputaciones se hacen de forma proporcional a la población, porque hay que atender principalmente a los pequeños, y así lo plantearíamos nosotros también. Evidentemente, señora Illana, sé que le va a dar igual, que le va a dar lo mismo que hagamos una propuesta concreta que no, porque en ningún momento nosotros tenemos ni siquiera la potestad de iniciar un procedimiento administrativo, que es lo que parece que quieren llegar ustedes a proponer, que nosotros iniciemos un procedimiento administrativo y que vamos a tener una consecuencia penal, pero si nosotros no podemos, si estamos en la oposición, si son ustedes los únicos que pueden iniciar ese procedimiento, nosotros lo que podemos hacer será negociar, será plantear soluciones, será hacer propuestas, y evidentemente propondríamos un plan que buscase esa justicia, que no beneficiase a todos como se hace con otros de los planes que llevan ustedes a cabo, que fuese proporcional a la población, beneficiando principalmente a los más pequeños, que se fijase en aquellos que peor lo estén pasando, porque no todos los ayuntamientos están viviendo en las mismas circunstancias, que se justificase a través del incremento de gastos que se ha producido entre el 2020 y el 2022 o el 2021 y el 2022, que es muy fácil de ver cuál es el incremento de gastos que se está asumiendo, incluso tanto en las facturas de la luz como en las facturas del gasoil, como en otro tipo de gastos asociados, como puede ser el que hemos hablado de ayudar a los ayuntamientos a pagar, a los ayuntamientos responsables, insisto, a pagar la gestión de la retirada de residuos de sus puntos limpios. Evidentemente lo que falta es voluntad política. No parece en un pleno extraordinario de un tinte marcadamente político, en el que nosotros hacemos una petición, querer escudarse en una comisión y en un informe que realmente no profundiza, como es lógico, porque un informe de intervención siempre tiene que estar vinculado a la existencia de crédito o habilitación de créditos, como se hace en muchos otros informes. Hay informes donde se condiciona el informe favorable a la existencia de créditos, pero si eso evidentemente lo entendemos, y nosotros no estamos pidiendo que haya ningún tipo de infracción ni de ilegalidad, sino que aparezca esta voluntad política que llevamos insistiendo desde el pasado mes de junio, y como han hecho muchas otras diputaciones, para ayudar a los ayuntamientos en nuestros pueblos. Evidentemente, lo que no hay es eso, voluntad. Y nosotros no buscamos ningún doble sentido, señora Tirado, como parece que está intentando ofrecer. Nosotros lo que queremos es que los ayuntamientos puedan beneficiarse de la madrina de ellos, que es la Diputación, y que es la que tiene que velar por los intereses de todos. Simplemente por eso, porque es su competencia, su responsabilidad y su deber, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Señora Tirado, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Usted dice que ¿por qué no han propuesto? La pregunta es ¿por qué no han propuesto? ¿Por qué no lo han propuesto? ¿Por qué no han propuesto esto que usted está diciendo? ¿Por qué no lo han propuesto? ¿Por qué? Usted dice que es un pleno con marcado tinte político, y ese tinte político ¿quién lo ha dado? Yo creo que ustedes, porque si ustedes realmente hubieran querido que esto hubiera sido una realidad,
nos hubieran llamado. Mire, yo le voy a decir lo que yo hago. Yo le llamé para consensuar con ustedes una declaración institucional y una moción en el último pleno, porque yo quería que saliera, y además que saliera por unanimidad. ¿Y qué hice? Ponerme en contacto con la señora Plaza. Y la señora Plaza me dio el visto bueno. También he de decirles que tienen una forma de decir que sí, un poco que yo no entiendo, vamos a decir. Porque si es que sí, es que sí, y si no, se dice lo que uno quiere cambiar. Pero bueno, eso se llama, no sé, lealtad o tener palabra, harina de otro costal. Lo único que sabemos de este plan, le vuelvo a repetir, es lo que usted ha propuesto de forma más bien política, desde un punto de vista política, sin nada específico y sin hablar con ninguno de nosotros. Y eso es lo que yo le estoy intentando transmitir. Mire usted, si usted quiere conseguir que efectivamente se consiga este tipo de acuerdos no se consiguen en un pleno que usted, hasta usted, le ha dicho marcadamente político. Indudablemente, esa no es la forma. Al menos no es la forma que nosotros tenemos de entender la política. Nosotros creemos que estamos aquí para intentar ayudar a todos los municipios de esta provincia, claro que sí. Tenemos voluntad, claro que sí, ya se lo he explicado en mi primera intervención. Pero también esto necesita de otro punto, y es la negociación. Se lo llevo diciendo, creo que fue hace 2 años, justo cuando yo juré como diputada de esta diputación. Y desde entonces les sigo diciendo lo mismo. Hablen con nosotros, negocien, díganos algo. Pero veo que ese no es su camino. Y ustedes dicen, no, es que ustedes no tienen voluntad. Pues mire, después de lo que usted ha dicho, a mí lo que se me ocurre es que lo que ustedes pretenden es que mañana haya en los titulares de la prensa, Cuenca nos une y el Partido Socialista en contra de los intereses de los ayuntamientos de Cuenca. Eso es lo que me huele a mí esto. Perdóneme que le diga, a lo mejor no lo he entendido bien y no se ha explicado bien y yo no lo he querido entender, pero desde luego no me parece que sea la forma de hacerlo, no me parece que sea, en definitiva, cómo hay que hacer las cosas. Por todo esto, votaremos en contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Señora Illana, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Habla de voluntad y voluntad y voluntad, señor Cayetano. Vuelvo a remitir en la Comisión de Hacienda, recoge el acta. La señora presidenta solicita ampliación de información con la definición de las bases y los criterios con los que se plantearía el plan de apoyo a los municipios, con lo cual la voluntad está. Y la Comisión de Hacienda solicite ampliación de esa información. Y vuelvo a decir, yo desde el viernes que tuvimos la comisión no he vuelto a saber nada hasta hoy. Entonces, nos traen a debate y a votación la aprobación de un plan urgente sin nada más, sin cantidad, sin bases y sin nada. Señora Tirado, el titular puede ser muy diferente. El titular también puede ser: el Grupo Popular vota en contra de un posible plan urgente nulo de pleno derecho y con posible responsabilidad. O el Grupo Socialista vota en contra de un plan con esas características. Cada uno recogerá en los medios como quiera, ¿eh? Lo que está claro es que voluntad de este equipo ha habido, porque yo, señora Plaza, sabe que se lo dije. Le pedí, y creo que ni en la Comisión de Infraestructura ni en la Comisión de Hacienda se dio contestación a ninguno de los criterios. Porque es fácil decir, ahora ha dicho hace unos poquitos, aunque no tengamos los tributos presentados al Estado y tengamos retenidas las cuentas. Aunque, no sé, es que hay muchos criterios, pero habrá que definirlos. Y podrían habernos llamado, habíamos definido esas bases, habíamos hablado, pero no se nos ha hecho nada. No se nos ha hecho nada. Desde el punto de vista, lo que hay es una aprobación de un plan urgente sin saber nada más. Gracias, presidente. Gracias, señora Illana. Señor Solana, tiene usted un último turno de palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Tirado, evidentemente no hay voluntad, ni la hubo en junio, ni la hubo en julio, ni tampoco en septiembre.
fue de hecho el señor presidente el que manifestó la primera vez que se abordó este problema que se pondrían en contacto con nosotros. Y por eso mismo nos parece más flagrante que hayan pasado 4 meses y no se haya planteado alguna solución al problema. Una solución que puede pasar por muchas vías, incluso por planes progresivos, que tampoco requieren una habilitación de crédito continua en un momento determinado. Es decir, todo tiene soluciones si hay voluntad política, que no es un mantra, es la realidad. Todos en nuestros ayuntamientos respectivos trabajamos a partir de esa voluntad que nos guía a materializarla dentro de la legalidad. Desde junio llevamos esperando esa llamada y efectivamente usted va a votar en contra de que la Diputación ayude a su ayuntamiento. Así de sencillo, porque usted está votando en contra de eso. También puede decir que vota en contra porque no ha recibido una llamada telefónica, pero eso será una buena excusa. En realidad, ustedes lo que entienden no es la política, como ha dicho, como una cuestión de negociación o de llamadas telefónicas, sino como un asunto de sillón caliente, como están haciendo en el Ayuntamiento de Cuenca, donde ya en 23 ocasiones se han levantado para escaquearse de una votación por miedo a transmitir su propia decisión y emitir un voto conforme a su conciencia y no conforme a los que otros le quieren dictar. Por tanto, vamos a empezar a hablar de esa voluntad que después de esa voluntad y de esa habilitación de créditos que tiene que venir antes de la negociación de cualquier base, se podrá llegar a acuerdos que estoy seguro que todos los ayuntamientos de la provincia nos van a agradecer. Y evidentemente a quien se lo agradecen es a quien está en el equipo de gobierno. Es decir, ustedes se pueden aprovechar de ese plan que nosotros llevamos 4 meses insistiendo. Y lo primero que hace falta es habilitar ese crédito, porque una vez que se habilite ese crédito, señora Illana, estoy seguro que vamos a llegar a algún acuerdo, porque todos los planes tienen sus tiempos. El concepto de urgencia, que de hecho según la RAE habla de una celeridad incuantificada, quiere decir precisamente eso, que se puede plantear, que se puede estudiar. No conozco ayuntamientos que quiebren o que entren en concurso de acreedores. Los ayuntamientos sufren, pero no se rompen. Es decir, la urgencia siempre hay que leerla desde esa perspectiva. Y por eso mismo nosotros lo que queremos es aprobar esa voluntad de trabajar en un plan urgente para apoyar a todos los municipios de la provincia. Creo que más básico no puede ser, porque los detalles vienen después y no tiene mucho sentido escudarse en un informe que seguro que se puede reconducir si se hace el trabajo que hay que hacer desde los que tienen la responsabilidad de gobierno. Muchas gracias. Señor presidente, ¿por alusiones podría intervenir o no? Sí, pero no vamos a entrar en un... Por favor, muy breve. Sí, muy brevemente, porque creo que esto es importante, dado que mañana tenemos una moción en ese sentido en el Pleno del Ayuntamiento al que ha hecho referencia el señor Cayetano. Y solamente poner el punto sobre las is. Mire usted, nosotros nos hemos ido de todas aquellas mociones que nosotros entendemos que no forman parte de la competencia del Ayuntamiento de Cuenca. Porque entendemos que lo único que se hace con ese tipo de mociones es enfrentar a los grupos políticos, a los grupos municipales y no solucionar los problemas de nuestra ciudad, que es realmente nuestra competencia. Y respecto a las últimas salidas, a la última salida del Pleno del Ayuntamiento de Cuenca en relación a las mociones que su grupo en ese ayuntamiento plantea, lo hicimos exclusivamente porque durante 3 años y medio hemos recibido insultos y faltas de respeto de una gravedad tal como una palabra tan vil como sicario. Y en protesta a las mismas y a que efectivamente se reconduzca ese pleno y se trate con la normalidad que habitualmente se tiene en este pleno hasta que ustedes embarran el asunto, y estamos en nuestro derecho de hacernos. De todas formas, nos explicaremos a la ciudadanía y a usted también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Bueno, antes de proceder a la votación de este punto, reconozco que hoy con estos 2 puntos están haciendo un ejercicio de funambulismo espectacular para justificar lo injustificable. Y en cuestión vamos a hacer
un breve relato, ¿no?, desde ese pleno al que usted alude del mes de junio, y donde usted dice que no pusieron cifra. Le voy a leer la moción del Grupo Popular, donde propone aprobar un plan extraordinario de apoyo a los municipios dotado con 4 millones de euros. Esta es su moción. Pero no, señor Solana, usted ha dicho que el plan podía ser... Disculpe, en mi argumentación inicial, lo primero que he dicho es que las dos mociones que hemos presentado cuantificaban el plan en 4 millones de euros. Este no, disculpe. Ni siquiera hemos tenido posibilidad de desgranar igual que en el otro de la condonación, sino que simplemente era una frase, que una frase es muy difícil de juzgar, que es precisamente el primer argumento que he utilizado en esta posición. Vuelvo a donde empezaba. Junio de 2022, moción del Grupo Popular. Plan extraordinario, gasto corriente, 4 millones de euros. Yo tengo una cosa, y tengo muchísimos defectos, pero alguna pequeña virtud, y es que escudriño el presupuesto de arriba abajo, y lo veo una y otra vez. Lo sufren mucho mis diputados, que lo pueden confirmar. Mire, señor Solana, en junio del año 2022, las únicas partidas que podían detraer para hacer el plan de 4 millones, lo que ustedes nos plantearon, eran carreteras, eran caminos y era, que cubriera todo no, pero sí podíamos coger de los New Working, obviamente no, o podíamos coger de otras partidas que en ningún caso pudieran llegar a esos 4 millones de euros. Ustedes hablaban del remanente de tesorería, que ya había sido modificado y ya estaba incluido en esas partidas. Pero yo le hice unas preguntas muy concretas en el pleno de septiembre, donde seguían siendo única y exclusivamente la partida de carreteras y la partida de caminos, de donde podíamos detraer 4 millones de euros. Ahora ya no son 4, pero entonces eran 4. Y le pregunté, ¿qué caminos y qué carreteras plantean ustedes que quitemos para hacer este plan? No me contestó. Era una pregunta muy sencilla, muy directa. Yo ya no voy a entrar en los criterios que ustedes plantean de cara a este plan, y que yo les dije que debían ser acordes a la realidad económica de cada municipio, no hacer una tabla rasa, no dar a aquellos que no lo necesitan, y sin embargo usted no me contestó. Y habla usted de voluntad. Si la voluntad está muy bien, pero los números son los que son, y el dinero es el que es. Y la realidad también es que de septiembre a esta parte, gracias al trabajo de los técnicos de esta casa, ya no hay ninguna partida de la que detraer 4 millones de euros, porque están todas las carreteras y todos los caminos, como nos comprometimos, adjudicados. Por tanto, voluntad que le dije de estudiar de cara al presupuesto nuevo, y con lo que estamos trabajando, y como le hemos respondido, la tendremos con criterios que le aseguro que de ponerse en marcha serán muy escrupulosos y serán muy claros para poder acceder al mismo. Pero no me pida voluntad para volver a cometer o volver a votar algo que a todas luces, y ya ha quedado reflejado en el primer punto, raya la ilegalidad. Votos a favor de la aprobación de un plan urgente de apoyo de los municipios para la financiación de gastos corrientes de los ayuntamientos de la provincia de Cuenca. Votos en contra. Queda rechazado, pues, y sin más asuntos se levanta la sesión.